de la Ferrer. Agradecemos que apaguen beepers, relojes con alarma y teléfonos celulares. Asimismo, les recordamos la prohibición de fumar en este recinto. Es nuestro deseo que pasen un grato momento y disfruten del espectáculo. Muchas gracias. Muy buenas noches. Enciéndanse las nuevas luces del viejo varieté. María Elena Walsh no imaginó nunca que esta canción iba a iluminar de la mejor manera este tributo a este ser irrepetible, querido, admirable, amigable, todo corazón. Un hombre que yo sé que todos los que están acá presentes, que trabajaron con él, que lo escucharon por la radio, lo aman, lo veneran y sobre todo lo extrañan. Así que en primera instancia, gracias. Y gracias a Argentores, que tuvo esta idea a través de este ciclo que se llama Noches de Radio, que homenajea a la gente que hace toda su tarea frente al micrófono, de ocuparse de este hombre notable, increíble, esa garganta prodigiosa que la escuchamos durante tantos años y que la que seguimos escuchando en las grabaciones, que las bajamos y demás. Así que en principio, mil gracias por estar acá con espíritu lúdico, ¿eh? Esto tiene que ser toda la alegría que tenía Fernando Peña, a quien estábamos hoy tributando y para quien ya pido un fuerte aplauso. Me alegra ver tanta gente de radio, ¿no? Ver a Martín Gulich, ver a Sara Stewart, que trabajaste tanto, querida, para esto. Altero Martínez Puente, qué voces, bueno. Fanny Mandelbaum, que me dijeron que estás por ahí, que no te vi, Fanny. Ah, aquí estás, Fanny, querida. Alfredo, bueno, los nombres porque ustedes van a hablar y mucho, ¿eh? Porque acá hay mucho mosquetero que trabajó con este hombre maravilloso, así que ya los vamos a ir escuchando. Pero en principio quiero presentar, porque Argentores es responsable de este ciclo, Noches de Radio, a su secretario, que tanto junto a todo el Consejo de Radio hace para que este ciclo siga siempre de la mejor manera. Guillermo Harwick, por favor. Gracias, Alicia, muy amable. Buenas noches a todos. Quiero darles la bienvenida en nombre de la Junta Directiva de Argentores a compartir con nosotros, con esta Casa de los Autores, la alegría de ver precisamente tan llena de visitas, colmada de gente que se ha dado cita aquí, que ha llegado con esta buena onda, como decía Alicia, para compartir con nosotros este tributo. Hablando de tributo, tributum, mejor dicho, tributo viene de tributum, que es un vocablo latino, y que implica una contribución. Si bien tiene que ver con lo metálico, también tiene que ver con el espíritu de lo que significa contribuir. Argentores, en este caso, a través del Consejo de Radio, con su trabajo mancomunado, con todo el equipo que lidera nuestra amiga Mabel Loisi, que hoy no la tenemos presente aquí, porque está con un problemita de salud, pero es como si estuviera. Decíamos, y con, por supuesto, la colaboración y el trabajo de Alicia y su equipo de producción, Argentores tiene el orgullo de homenajear con este tributo y de contribuir a hacer que alguien que hoy no está presente lo esté como nunca.
esta presencia que decíamos de un diferente como Fernando, un polémico, transgresor, pero que dejó un espacio tan vacío que lo llenamos con nuestros corazones y con esa trayectoria y esa marca, esa impronta que nos ha dejado a todos nosotros y que hace que hoy estemos aquí complementándonos y aportando cada uno lo mejor de sí para vivenciar esta experiencia que tiene que ver con agradecimientos, por ejemplo, para el señor Diego Scott, que fue su productor ejecutivo. Un aplauso desde acá. Y ha hecho posible que esto se realizara y se desarrollase a través de la producción con los aportes de materiales que vamos a compartir y que vamos a disfrutar. De manera tal que, como dice el refrán, como dice la frase típica, es hora de comenzar a disfrutar y que comience la función. Alicia. Drama, querido, la música. Tiene que salir, por algún sitio esto tiene que salir. Si se metió por algún lado va a salir. Por la teoría del contrario, si baja lo que sube, esto tiene que salir. Tiene que salir. Si llega va a salir. Con tamarindo y con batalla va a salir. Con mucha agua y salado y una dieta moderada, esto va a salir. Y sí, es Liliana Felipe, ¿no? La que canta esta canción, que todos los que seguimos a Fernando y lo extrañamos, la tenemos siempre presente. La vamos a escuchar un poco bajito y la verdad que vamos a... Miren si no es una foto maravillosa. Es un empeño auténtico, ¿no? A mí me emociona mucho. Porque yo sé que a todos los emociona, porque todos los que estamos acá estamos por amor, por cariño y por admiración que sentimos con él. Y que disfrutamos, como en mi caso, de su amistad. Yo sentía que Fernando me quería, me dijo cosas maravillosas, me dedicó libros con dedicatorias de amor que no me dedicó ningún hombre. Les digo la verdad, lo diría a Fernando Peña si me hiciera un reportaje. ¿Alguien te quiso como yo? No, como vos no me quisiste nadie, te voy a decir. Porque tenemos que decir la verdad esta noche. No, nadie tiene que acá subir a decir algo que no sienta. Pero bueno, vamos a... Como él es el homenajeado, ¿qué les parece si él nos da como una suerte de bienvenida a esto que vamos a disfrutar? Yo quise esta vida con sangre y no con agua, y yo quise esta vida así como estoy, y siempre la quise, y tiene su costo muy alto, pero bueno, tengo que tratar de rever lo que quise y recordar que siempre lo quise. Venía recién por la 9 de julio y pensaba, ¿qué carajo tengo que hacer yo ahora, encerrarme en un canal de televisión? Y después pensaba, no reniegue, no. Es lo que siempre quisiste. Es lo que siempre quisiste. Entonces, no seas pelotudo, es parte de tu ser, no seas ignorante, no seas poco inteligente, no seas cretino. Y entonces uno puede revertir. Es un ejercicio muy difícil, pero uno lo puede revertir. Pero yo quise esto, y es así. Yo no quise ser un imitador, yo no quise ser un humorista, yo quise ser las criaturas. Salir. Por algún sitio esto tiene que salir. Qué maravilla, ¿no? Cómo se definió de una manera total. En el Consejo de Radio hay un integrante que se llama Pedro Patzer, que para variar adora y quiere y admira a Fernando. Vamos a hablar en presente todo el tiempo, ¿eh? A Fernando Peña. Escribió un texto que tiene, me parece, mucho de poesía, pero que a Fernando también le hubiera gustado y mucho. Se titula Un Fernando hecho de muchos Fernandos. El poeta más importante de Portugal también se llamaba Fernando Pessoa, y tenía como característica principal el uso de identidades poéticas para cada visión del mundo. De modo que Pessoa afirmaba, como Álvaro Campos, sus poemas colmados de saudade, como Ricardo Reis, sus versos neoclásicos, y como Alberto Caeiro, sus estrofas más escépticas entre tantas otras identidades literarias que el Fernando de Lisboa se inventó. Y del mismo modo, el Fernando rioplatense, nuestro Fernando Peña,
Tuvo muchas vidas por cada uno de sus personajes. La vida de un cheto como Ribolla Lynch, una vida como Sánchez, el Lingera, como Dick Alfredo, ese locutor de un programa frívolo, y una vida como Pepe el Sepulturero. Fernando tuvo una vida como Rafael Orestes por el Orti, político corrupto, y una vida como la radial cubana Milagritos López, la que enamoró en un vuelo a Lalo Mir y le permitió a él llegar a la radio. Y tuvo una vida como Mario Modesto Sabino, ese viejo protestón, pero también una vida como el cliente en el que en el teatro dialogaba con una prostituta, y tuvo una vida con el artista que denunciaba en escena la mugre del mundo, y una vida como René, el personaje de Sol Negro, y una vida como el hijo de Pepe Peña, ese gran comentarista de fútbol, y de la actriz María José Malena Mendizábal, y una vida como ese joven que entrevistado llega a la televisión para decir que tenía HIV y que la gente que vive apasionada muere joven. Una vida hecha de tantas vidas que él decidió llamarla la esquizopeña. Es injusto decir que Peña se fue a los 46 años, porque si sumamos las edades de todos sus personajes, él tendría en estos momentos prácticamente 500 años. Y también es él, todas las edades del artista que hacía declaraciones despertar a los corazones anestesiados, el artista que quería devorarse a la vida de un zorro. Por eso deberíamos concluir que Fernando vivió más de 500 años. Peña logró alcanzar la edad que muy pocos alcanzan, la edad de todas las voces de sus sueños. Gracias por volar conmigo, escribió en un libro. Así que yo les propongo esta noche que nos subamos todos ese avión y que volemos esta noche con Fernando Peña. Esto lo escribió Pedro Pátzar. Me inspira, la verdad, ¿no? Todo esto que pasa. Y ahora voy a llamar a mi coequiper y al joven conductor, el hombre que fue de la partida desde el inicio en todo lo que hizo Fernando Peña, y en el cual tuvo una colaboración para Argentores, y por el amor que le tenía a Fernando, que sin su trabajo no lo pudiéramos haber hecho. Diego Scott, ¿estás por ahí? Tienes que salir. Bueno, Diego, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. ¿Cómo andan? Hola, ¿cómo anda Javi? ¿Bien? Ahí hay dos monstruitos también, que ya los vamos a hacer. Ya todos van a hablar. Todos van a hablar. Sí. La consigna de esta noche es: todo aquel que quiera decir algo y tenga una anécdota, porque en general creo que todos tenemos anécdotas, 1, 2, 10, y todas generalmente inolvidables y graciosas, por favor, como en el mejor aula, se levanta la mano y hay chicas ahí que les van a entregar el micrófono para que cada uno diga lo que siente. Porque me parece que es la mejor manera. Esto lo tenemos que hacer entre todos. Nosotros vamos a hacer un pequeño hilo conductor y nada más. Bueno, ¿con qué seguimos ahora, Dieguito? Estoy mirando por dónde seguimos. Sí, yo... Bueno, ahora va él sobre los creando personajes. Claro, él habla un poco de cómo va creando los personajes. Bien, muy bien. El personaje puede ser una voz, simplemente una voz. Yo te hago un Tano y hago un Tano y se acabó. Y la criatura toma vida, es querible, tiene una entidad propia que, en lo que respecta a mí, se separa mucho de mí y no tengo ni idea de lo que va a contestar. Y no tengo ni idea de cómo va a reaccionar. Al yo dar la entidad de criatura, me entrego. Y me relajo y voy viendo qué es lo que piensa esa criatura, ¿no? Cortito, al pie, y me parece que hizo una síntesis perfecta, ¿no? Sí, bueno, acá los que lo conocieron, por ahí tenemos como el lado más amigos personales, bueno, también está Juanpi acá, etcétera. Saben que con Pepeña no paraba de hablar, para empezar, y que tenía la cabeza como dividida en muchas partes, y los personajes un poco salen de ahí. Lo que quiere decir en esto también me parece que pasa por eso. Hablaba y creaba, y en la creación, cuando estaba al aire y hacía los personajes empezaban a interactuar, y era gracioso verlo porque muchas veces
hasta él se sorprendía de cómo terminaban las cosas, porque de repente por ahí estaba diciendo algo y intervenía algún otro, y él mismo terminaba sorprendido de para dónde la barbaridad que terminaba diciendo por lo general. Pero creo que un poco, yo no había escuchado este audio, creo que eso le pasaba realmente, es así. Sí. Es un poco sorprendente. Es muy profundo lo que Parece, dice. parece increíble, pero después de haber trabajado tanto con él, es verdad que le pasaba. Y de repente algo se le cruzaba en la cabeza y un personaje salía a decir algo que él no se esperaba y terminaba en un lugar que él ni siquiera quería estar o no esperaba estar. Y si no me equivoco, querido Rama, tenemos ahora un audio de uno de sus personajes, el señor Riboira Lynch. Bueno, a todo ritmo, empezamos esta mañana. ¿Cómo están todos? Bienvenidos otra vez y a gente como uno. ¿Cómo están todos? Bueno, yo soy Martín Riboira Lynch y vamos a tener una mañana llena de cosas. Tenemos un montón de cosas para compartir con ustedes. Y bueno, ya empezamos con los auspicios. Tenemos la presencia del tipo Graciela Rafa, que es la locutora del señor Julio Lagos, que no tiene nada que ver, pero nada que ver, con la grasa de Federica Guivelalde, que es la locutora del otro grasa, que es Ari Palos, que aunque me salude, yo sigo pensando que es un grasa. Tenemos que tener programas en esta radio con el señor Julio Lagos y no con el señor Paluch, que es crónica, ¿no es cierto? Chorrea sangre por todas partes. ¿Cómo estás, Graciela? Muy bien, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Bien, niña? Perfecto, contenta de estar acá. ¿Te parece, niña, ir con los auspicios? No, ¿cómo no? Bueno, vamos entonces, voló, adelante. Las siguientes firmas son las que quieren un país para gente como uno. Martín Riboira Lynch toma el té más caro y más importado. Martín Riboira Lynch camina solo por sitios alfombrados con alfombras de primera calidad. Martín Riboira Lynch tiene una novia rubia. Martín Riboira Lynch utilizó pañales cuando fue bebé. Martín Riboira Lynch se atiende con médicos de doble apellido. Perdón, falta pañales de algodón, ya les dije, titina. Pañales de algodón de la cosecha del abuelo. ¿Y después se hizo de vuelta? Por favor. Pañales de algodón de la cosecha del tata. A ver si me sale así. Martín Riboira Lynch utilizó pañales cuando fue bebé de la cosecha del tata. ¿De algodón? De algodón. No, mal. Estamos haciendo mal en competencia. A ver, Martín Riboira Lynch utilizó pañales cuando fue bebé de la cosecha del tata. ¿De algodón? ¿De algodón? No, hay que pegarle. Ay, bueno, a ver, ¿otra vez quiere? Sí, a ver si lo hacemos me bien. sale. Si lo hacen bien, le doy $500. ¡Wow! Martín Riboira Lynch Martín Riboira Lynch utilizó pañales cuando era chico. utilizó pañales cuando era chico. De algodón. De algodón. De la cosecha del tata. De la cosecha del tata. Gracias, puede seguir, ¿eh? ¿Gané los Niña. $500? Sí, niña. Ay, qué bien. Si usted quiere publicitar en Gente como Uno, envíe un formulario y Martín evaluará si su empresa está en condiciones de hacerlo. Me parece que acá Javi Bravo puede aportar algunas cosas, porque a mí me pasó que yo lo conocí a Peña. Peña estaba en Metro cuando Metro no era Metro, digamos, cuando Metro estaba ahí en una radio medio abandonada del grupo y las radios importantes eran América, Del Plata, Aspen y alguna más. Yo estaba producía en Radio América y cada tanto, yo no tenía registrado cuánto, venía un pelado y nos pedía la guía, las páginas amarillas. Y nadie le daba mucha pelota. Pensamos que era un productor de Del Plata o de alguna otra radio. Y venía y pedía las páginas amarillas. Y después, pasaban unos días, después me di cuenta que eran los jueves. Y así es como hacía Riboira. Él agarraba las páginas amarillas y empezaba a buscar rubros, porque hacía muchos llamados jodiendo, pidiendo cosas ridículas. Y entonces por ahí, por los rubros que había en las páginas amarillas, elegía y hacía los llamados. Y ahí era cuando Javi Bravo estaba operando y que Claro, habrás visto los primeros programas de Riboira. Claro, Javi vos. Bravo, vos llegaste digamos, a hacer la operación técnica de una persona a la que no conocías prácticamente. Tuve la gran suerte de ver el primer programa de Peña en el parquímetro. Eso que mucha gente dice, es fantástico, me hubiese gustado. Bueno, yo lo vi. Y fue una mierda. Ver esa persona que se sentó ese primer día y que venía a hacer nada más que un par de entraditas en un programa musical y que se convirtiera en la bestia radial que llegó a ser, es increíble. Para mí, el primer día que se sienta, era otro imitador más, como él decía. Él no quería ser un imitador. No. Pero era eso, era alguien que hacía un par de voces, nada más. Personajes que estaban
apenas diferenciados por las voces, no tenían esa personalidad. Lo increíble es ver cómo con el tiempo le fue construyendo esos personajes, le fue dando vida, le fue dando alma. O sea, nosotros creo que todos nos enamoramos, teníamos un personaje favorito, seguro estábamos pegados a algo. Yo, los primeros de enero, a las 6 de la mañana, y aquel que sea fanático de Peña sabe que Sabino, a las 6 de la mañana del 1 de enero, cuando toda su familia dormía y él ya estaba levantado, lo primero que hacía era agarrar esa libretita de viaje, que él acompañaba siempre en sus viajes en el taxi, con una regla, porque era muy prolijo, hacía columnas y escribía en esa libreta quién había subido, el nombre del pasajero, dónde, hasta dónde, señas particulares, como él decía, y era fantástico. O sea, para mí era una persona de verdad. Y Peña logró eso. De esos que eran, parecían imitaciones, ir a ser personajes. Yo un día falto a la radio, no le prestaba atención realmente. Un día falto a la radio y desde mi casa lo escucho. Y ahí me doy cuenta. Digo, no hace imitaciones, hace, no sé, sí, o sea, hoy es fácil decir que hacía teatro en la radio. Hablábamos recién con el Tero, hacía 30 años que en la radio, salvo en las 2 carátulas, no había planos radiales en un locutor. Y él recupera eso y lo hace radial. Era fantástico. No sé, yo lo veía todos los días y lo veía en el teatro y no lo reconocía. Quiero aclarar para los que no saben que Javier Bravo es uno de los mejores operadores técnicos que hay en la radio. Y lo digo con autoridad. Hace 18 años que escribo en La Nación sobre radio. Ya les he hecho a él y a su coequiper, los 2 operadores de Fernando Peña, Pablo Zucca es el otro, que les hice notas porque sé de la maestría con que manejan ese equipo de avión, porque un operador técnico, si ustedes vieran la máquina que maneja, y es un poco eso, es el piloto. Sin ellos no se puede hacer nada. Y ellos eran grandes colaboradores y lo que has dicho tiene un valor absolutamente mucho más importante. Bueno, vamos ahora a escuchar, ya que hablamos de profesiones. Primero, el operador técnico. Y ahora, ¿qué te parece una locutora? ¿No? Bien. ¿Quién es? ¿La Mega? ¿La persona bueno, que ¿sos casado o soltero? No sé, depende de cómo quiera vos. ¿Qué sos? A mí me gustan las 2 cosas. No, yo soy casado. Uy, me gusta más todavía. ¿Viste? ¿Cómo te llamabas? Sergio Martín. ¿Y tu nombre cuál es? Cristina. ¿Cristina? Bueno, ¿alguna otra pregunta tenés para mí? No. Te hago una pregunta yo. Voy hacia la radio y pregunto por vos. Sí. ¿Cristina qué? ¿O ya te conocen como Cristina? Cristina, decirle el travesti de la Mega. ¿El travesti de la Mega? Sí. Listo. ¿Te va? Sí. Escúchame, este país va cualquier cosa, dicen, ¿no? Me había olvidado de este. Este en realidad era una víctima. Cuando estábamos con Javi en el control, de repente por ahí llamaba, como había muchas radios juntas, muchas veces caían oyentes de otras radios a nuestra producción. Y cuando atendían en producción y alguien caía equivocado, cagó. Iba al aire. Y entonces lo poníamos al aire y era una víctima. Y este era uno que quería anunciar en la Mega. Ni siquiera quería caer en el metro. No sabía dónde estaba. Y la Mega se lo levantó. No era un Psychology como aquel recordado Psychology donde... no sé si lo escucharon alguna vez, pero... Ya lo van a escuchar. Ya lo van a escuchar. No, pero acá no lo puse. No Hoy lo no lo puse. trajimos. No, porque Era como no, demasiada vergüenza junta. Solo se puede escuchar solo. Con el locutor que, bueno, se autosatisface, ¿no? Bueno, y ahora vamos a escuchar, tenemos un testimonio, un videíto de alguien que tuvo una incidencia fundamental en la carrera de Fernando Peña, su descubridor, el señor Lalo Mir. Un saludo para todos los presentes y una lástima no poder estar ahí, estoy de viaje, pero en este día especial se me ha pedido un testimonio y no puedo dejar de recordar cómo fue el comienzo de Milagros, porque lo que fue primero Fernando Peña fue Milagritos López, y fue en los aviones de American, en los cuales yo juntaba millas y volaba bastante, y la tripulación argentina tenía como uno de sus comisarios de a bordo a Fernando. Y yo me preguntaba siempre,
¿quién es la cubana? Porque veía pasar a las azafatas, todas hablaban en argentino porteño y no había nunca ninguna cubana. Hasta que un día, mientras la cubana hablaba, paso las cortinas de primera clase y me encuentro con este tipazo grandote que veía pasar por los pasillos del avión con el traje impecable de comisario. Era Milagritos López. Recuerdo su cara, recuerdo su gesto, su silencio, y al rato vino a sentarse a mi lado, a decirme: no lo digas por la radio porque me echan. Y lo que me surgió en ese momento decirle fue: no, para nada, pero sí venía a la radio y hagámoslo por radio. Fue así que me visitó una mañana en Radio del Plata y comenzaron las grabaciones, consejos de Milagritos López. Nunca conocí a nadie igual, nunca hubo, hay ni habrá nada parecido. Único, Fernando Peña. Y está en mi corazón y se me pianta el lagrimón. Así que recordarlo y mandarles un saludo a todos ustedes. Gracias. Diana, vos volabas con él, Diana Nelson volaba con él. Seguís volando. ¿Y vos lo veías haciendo personaje? ¿Los viste haciendo milagritos en el avión? Agarrá, contá todo. ¿En esa época vos ya volabas con él cuando lo encontró Lalo? Sí, yo hice el curso con él en el 86, que fue cuando él empezó a volar. El día que se encontró a Lalo Mir y Lalo Mir le dijo andá a la radio, ¿vos estabas con él? ¿Te contó algo? No estaba con él ese día, pero sí estuve en vuelos en donde estaba Lalo y él hacía de milagritos y bueno. ¿Y respetaba el guión que tenía que decir, pero como milagritos, o decía otras cosas también? No, decía otras cosas también. Él decía que a veces decía: señores, este avión se va a caer, así que tengan cuidado, bla, bla. ¿Es cierto todo eso? Cantaba Mi Buenos Aires querido cuando llegábamos. Sí. Sí, siempre se salía un poco de libreto. ¿Y solo milagritos o hacía otros personajes en el avión? Solo milagritos. Y los pilotos y no sé, el comisario a bordo, no sé si era él o no, ¿qué decían? ¿Lo dejaban? Los pilotos no entendían porque eran americanos. Claro. Así que él podía hacer lo que quería. ¿Los pilotos escuchan los anuncios cuando los están haciendo? Sí, los escuchaba, pero como ellos también vuelan con puertorriqueños y cubanos, claro, y podía de ser. Miami podía ser. Todo lo que fuera de Miami para abajo para ellos es más o menos lo mismo. Así que sí, se podía despachar tranquilo. ¿Y el único que lo fue a buscar alguna vez fue Lalo o llamó la atención por algún otro motivo o algo? No, Lalo fue el único que claro. Lo fue a buscar. Qué loco. Qué loco. Bueno, me gustaría preguntarle a Fernando, ¿dónde está ahora Milagritos López? Está en su casa. Está en su casa en la zona norte, ya vive pasando Bécar para arriba, vive. Y está haciendo su jardinería y preparándose un té. Muy bien, ya sabemos dónde está Milagritos López entonces, pero ¿por qué dijiste una vez Milagritos me salvó la vida? ¿Por qué me salvó? Me salvó porque yo toqué 70.000 puertas. Yo salí con un productor de teatro muy importante durante 2 años para ver si podía llegar. Y no llegué. Y me presenté a cuanta audición hubo en este país desde el año 81 hasta el 84, 85. Quedaba ¿Y a vos te parece que no quedé porque no tenía talento? Les pregunto a todos. No es eso, no estar en el lugar correcto en el momento justo. Es la puerta giratoria que te pega acá. Es el segundo. Y Milagros me dio ese segundo. Esa cosa de que la puerta giratoria, por una milésima de segundo, en vez de pegarme acá, me dejara entrar. Bueno, entonces para coronar, Diego. Sí, a ver, que te decimos el nombre del productor de teatro. No. Viene a cobrar seguido Argentores, solo voy a decir esa pista. Yo quiero decir que el señor Diego Scott es conductor radial, conduce su programa de lunes a viernes en Rock and Pop de 13 a 17, ¿qué se llama? Parece que no, pero sí. Parece que no, pero sí, y que además todos los fines de semana y con mucho éxito hace stand-up en el Complejo de la Plaza, junto a otros muy talentosos, por cierto. Ginsburg, Pablo Fábregas, Fer Sangiao, vengan, aprovechemos esto para vender entradas también. Esto es muy peña, bueno. ¿Y qué querías que dijera yo acá? Que me dabas el pie.
Porque en el ensayo lo pasamos medio rápido. El ensayo. Y bueno, que vamos a escuchar un poquito a Milagritos. Vamos a escuchar. Bueno, ¿qué parte tenemos de Milagritos? No me acuerdo qué parte es. Tampoco. A ver. Hoy les vengo a contar una historia de cuando en Nueva York salí en la tapa del New York Times. No. ¿Usted salió en la tapa del ¿En Times? serio? Sí. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo vendría a ser que la crónica? ¿Como artista? No, es como La Nación, como Clarín. No, en la tapa del Times tenés que pasar algo. Mira, salió Sí. como popular en la tapa del New York Times un cuadrado así pequeño donde decía la señora Milagros López. Yo. Sí, sabemos. Sí, sabemos que es usted. Bueno, y decía, no te voy a contar lo que decía, porque si yo te cuento, te estoy contando la noticia. Tú sabes. Sí. ¿No estaba la foto suya? No, pero sí estaba mi nombre. Milagros López de New Jersey. Estaba casada con un señor New Jersey. Era un chiste. Hay una cosa medio backstage para contar y por ahí que alguien de acá nos puede decir, porque Milagritos era el único personaje que nunca necesitaba guión, porque cuando hacíamos, bueno, en la primera época del 2000, 2001, que estábamos con Sebas, con Ripoll, toda esta época, Sebas preparaba algunos disparadores, preparaba guiones enteros que Peña empezaba con 2 líneas y después se iba a cualquier lado. Pero Milagritos nunca, él siempre traía cosas anotadas de Milagritos, siempre se lo armaba él mismo. Seba nunca le escribió ningún guión de Milagritos. Un fan de Milagritos y que lo conoció a Peña por Milagritos es Fede Bonta, que por ahí nos puede contar algo de cómo lo conoció a Peña por Milagritos. Para Fede Bonta. Ahí está. Y que lo conoció por Milagritos y fue y lo interceptó en algún lado y todo. ¿Cómo fue? Me enamoré de una cubana que hablaba por radio y en un té un domingo a la tarde escucho que alguien dice, le acabo de ver correr a Milagros López. ¿Cómo correr a Milagros López? Dije yo. Y me dice, sí, es la Peña, estaba corriendo. Y como no creí, el lunes llamé a la radio y mi teléfono invitando a cenar a Milagros López. A la tarde me contesta Fernando Gabriel González Peña. Fernando Peña o Gabriel González. Me llamó un Gabriel González y me dice que era el representante de Milagros, que qué quería yo. Y yo quería conocer a Milagros. Bueno, me dice, Milagros va a estar cenando en la pescadería Don José, en Alvear, el lunes a las 8 de la noche. Bueno, perfecto. Lunes a las 8 de la noche voy a la pescadería Don José, abro, veo viejos, 2 pibes. Miro así y digo, ¿Milagros? Sí, me dice, pero coger no voy a coger con vos. Yo tampoco. Y ahí me dijo, bueno, siéntate. Y nos conocimos ese lunes y bueno, fuimos hermanos durante 20 años. Es increíble, porque lo conoció nada, por escucharlo y es amigo, pero la Bonta era todos los días, ayer cené con la Bonta. Y así era Fernando, ¿no? Sí. Es muy Fernando. Bueno, y ahora tenemos un testimonio también auditivo de otra de las personas que junto a vos trabajaron y mucho, ¿no? Que es precisamente porque no pudo llegar, estaba invitado. Seba Wanreich y terminaba el programa justo ahora, estaba complicado con los chicos, pero sí estuvimos hablando estos días. Me dijo que había grabado algo. Y grabó algo y ahora lo vamos a escuchar. Bueno, acá habla Sebastián Weinreich. Primero quiero felicitar a Alicia Petty y agradecer por este homenaje a Fernando. Fernando Peña fue o es el artista más grande que tuvo la radio mundial, y cuando digo mundial no exagero, porque en el mundo no conocimos un caso semejante de una persona que pueda hacer todo lo que hizo Fernando, hacer interactuar a más de 20 personas que inventaba él, cada una con su psicología, con su forma de hablar, con su forma de ser, con sus reacciones, obviamente con su voz y con su cuerpo. Todo eso hizo Fernando, todos esos mundos construyó y todavía siguen vivos, y además era una persona, por supuesto, talentosa, genial, y una persona que ayudó a un montón de gente a intentar ser como querían ser. Empujó a un montón de gente a animarse a hacer un montón de cosas. Por eso todavía sigue generando esta admiración, y por eso tanta gente lo extraña, y por eso gente maravillosa como Alicia Petty le rinde este homenaje. Un beso grande para todos. Bueno, quiero decir que yo soy la conductora de este ciclo de radio porque amo la radio. Los que me
conocen lo saben, la amo y la defiendo con el cuchillo entre los dientes. Me parece el medio de mayor vigencia, el medio donde la gente es como es. Fernando hizo televisión también, acá tenemos a su productora. Él fue el único, yo creo, que pudo hacer ese traspaso, pero la radio me parece maravillosa, pero este ciclo lo organiza Argentores y el Consejo de Radio. Él, como es un amigo, me agradece a mí, pero si a Argentores no se le hubiera ocurrido, yo no estaría acá. Así que quiero aclararlo por cierto. Y ahora me gustaría escuchar al otro operador de Fernando, porque acá tenemos a los dos monstruitos, a Javier Bravo, que habló recién, y ahora Pablo Zucca, otro de los grandes de la operación técnica, para que hable un poquito de su experiencia de ser operador. Ya vos hiciste los últimos 3 años, ¿no, Pablo Zucca? Sí. Claro, porque Javier hizo el principio, lo vio nacer y, bueno, lo vio morir, Pablo. Pero eran 2 Peñas distintos también, porque cuando el 2000, 2001, cuando era el principio, era más todo como un gran chiste, no, Peña no era la figura que era. ¿Te acordás que no se podía decir que Peña eran los personajes hasta que salió al público y todo eso? Entonces tenía una cosa medio como under, radio pirata, ¿viste? De la película inglesa que están en un barco haciendo radio y era un descontrol. Y Pablo lo agarra ya consagrado y con un montón de mañas también. Así que, por un lado, Javier se las creó, o le hizo saber que eran posibles, y por el otro lado, Pablo estuvo no a la altura, sino que multiplicó todo eso que Peña demandaba al aire, él le apostaba y le ponía más todavía. Así que creo que de ahí parte su talento. Me tocó disfrutar del resumen. Qué voz de langa, Pablo Zucca. diría Milagritos, ¿cómo sacas ese de voz? Bueno, sigamos. Sí, por suerte me tocó ver esa parte, la parte más madura, todo el resumen de toda esa vida de 500 años. Y coincido con todo lo que se dijo hasta ahora, o sea, y no alcanza, es mucho más. O sea, lo que decía Javier respecto a que por ahí imaginábamos, y Diego también, que tenía una cabeza partida con todas sus criaturas con vida propia y que eran reales. O sea, yo lo tenía delante mío hablando, con todas las luces prendidas o tenues como las usaba él. Hablaban todas las criaturas y estaban ahí, o sea, existían. No era Fernando Peña hablando, haciendo voces. Estaba Milagritos, estaba Sabino, estaba Palito. Estaban todos, y sí, muchas veces no paraba de sorprenderte. Lo agarré también en una... Yo quiero contarles que para la gente que no conoce de radio, para que un operador se interese, se involucre en lo que está pasando en la mesa de estudio, tiene que ser una cosa muy curiosa, diferente, creativa, porque en general los operadores están un poco a veces en el trabajo y otros que no son tan dedicados, si te descuidas, están leyendo el diario. En el caso de ellos dos, que son 2 maestros, para que estén diciendo esto era porque el que estaba en la mesa era realmente un genio. Lo que pasaba todo el tiempo no dejaba de sorprenderte y no podías relajarte tampoco. Te generaba ganas de hacer y de aportarle y de acompañarlo. O sea, no podías cruzarte de brazos o ponerte a ver la tele. Había que hacer, había que disfrutarlo. Por más que fuera él solo hablando en el estudio, solo, escuchándolo, porque algo te estaba diciendo. Nos pasaba que por ahí en la última etapa pasaba por momentos de crisis o que llegaba de manera complicada. Y bueno. En el lado B del homenaje vamos a contar todas las veces que la pasamos mal. Sí, claro. Y por ahí... Acá. Sí. Y ahora, por ahí... ya en un momentito más vamos a escuchar el testimonio de Sara. Por ahí en esos momentos él lo único que esperaba era alguien enfrente que lo esté escuchando y darle lo que estaba necesitando. Y te lo hacía saber cuando se daba cuenta de esas cosas. No, la verdad que... Bueno, trabajar con un personaje así es como para todos, no inolvidable. Yo les cuento que yo empecé a escribir sobre Fernando Peña en La Nación, en las radiografías, contando que era un personaje que, sobre todo sobre Milagritos López, ¿no? Que a todos nos traspasaba el alma y el cuerpo. Y yo llegaba al diario y me decían, te llamó Fernando Peña para agradecerte lo que escribiste con él. Yo era mucho más joven y tengo no mucho Alzheimer todavía, pero en ese momento no tenía nada de Alzheimer. Así que les decía, no, yo no escribí nunca sobre Milagritos López. Y así todo el tiempo, al mes siguiente, hasta que un día me dicen, Alicia, acá está Fernando Peña para agradecerte. Entonces llego
perdón, le digo, me parece que usted está confundido, yo nunca escribí sobre usted. Y me empieza a hacer el personaje y se me cayó el teléfono, ¿no? Por supuesto, porque no podía creer que Fernando Peña me llamaba para agradecerme, que decía que lo había ayudado mucho. Esta es la anécdota más sensible y entrañable. Después les puedo contar que trabajábamos yo en Del Plata y él en la Metro, y él me veía pasar y decía al aire, llegó Alicia Petty. Hecha una loca, más que loca, una puta, porque con ese cuerpo que tiene, con esos pechos, con ese culo, viene siempre desnuda. Yo llegaba a La Nación a entregar mi trabajo, en esa época todavía no estaba el computer, y me decía, si acá venís sencilla, ¿cómo vas a la radio así vestida? Dice, bueno, exagero un poco con el físico. Bueno, hasta que en un momento le dije, Fernando, por favor, decía otra cosa. Entonces cambió el disco y decía, ahí llegó Alicia Petty. ¿Cómo ha cambiado? Zapatos abotinados, medias de muselina, traje sastre, una boina hasta las orejas, no se pinta, es una monja laica. Llego a La Nación y me dice, pero que ahora te das vuelta, ¿qué haces? Avisa, estás media loca. Bueno, ese era Fernando Peña, que me cautivaba el corazón con esas cosas. Y después tengo una un poco más fuerte, pero la cuento más adelante. ¿Con qué seguimos, Dieguito? Fernando, que habla sobre sus personajes y la radio. Y eso sí que es muy doloroso, claro que es muy doloroso. El actor que hace humor, y no quiero decir cómico, porque ningún actor para mí es cómico, el que hace humor, sufre mucho, y a veces sí se van de las manos las cosas, porque una cosa es interpretar a las criaturas en el teatro, en donde hay una demanda de 400 personas, 100 personas, 500 personas que han pagado su entrada y están comprometidas con sentir con vos, mirarte, respetarte, hacer silencio. Y otra cosa es que cualquier persona prenda la radio y esté mezclada con el barullo de la ciudad, con toda esta histeria urbana, y de pronto es mucho más difícil todos los días de 7 a 10 de la mañana, todos los días de 7 a 10, meterse en esa especie de prostitución, porque es una prostitución. A mí se me paga una cantidad de plata para hacer esas criaturas. Nadie escucharía nada más que a Fernando Peña, porque obviamente el plus es enorme, y no porque yo no sea divertido, sino porque el plus de las criaturas es enorme. Entonces ir a prostituirme todas las mañanas a las 7 de la mañana, llueva, truene, esté difónico, me haya peleado con mi mejor amigo, con mi perra, o me duela el pie, es muy difícil. Es una exigencia muy fuerte, no es solo 7 de la mañana venir a hacer no quiero desmerecer a nadie, pero me encantaría hacer un noticiero, puedo ser yo. Es muy difícil no poder ser uno. Y realmente mi compromiso es tan grande con las criaturas que dejo de ser yo. Y sí, es muy difícil. Tampoco me quiero hacer la víctima. Soy víctima. Cómo sabía rematar de una manera absolutamente increíble. Y ahora, ¿qué personaje vamos a escuchar un poquito? Bien, este incunable lo recuperé de unos cassettes que habían quedado de Fernando. Es una de las primeras veces que hacía Dick Alfredo, que Dick Alfredo creo que empezó esto es de Energy 101, que hacía, primero hizo Huevos Fritos con Ronnie Arias, que era él y Ronnie. Creo que ahí apareció las primeras veces La Mega, aparecía las primeras veces Sabino, y después tenía un programa propio que yo me acuerdo de estar manejando en Tames, llegando a Centenario, Santa Fe, ahí en San Isidro, en la rotondita esa, y de estar escuchando Energy, que yo escuché un mexicano y flasheé, y dije, qué loco, un mexicano. Me acuerdo que ese día que estaba escuchando, le habían preguntado sobre las Malvinas y qué pensaba de las Malvinas, etcétera, etcétera. Y se metía y opinaba de cualquier cosa, y era este programa que llamaba Graffiti, que la gente tenía que llamar y decir qué graffiti escribía en la pared. Estaba buenísimo porque era un programa de radio que ahora no encontrás, era un one-man show, era un tipo con una idea y una consigna. Era llamar y decir qué graffiti escribirías en la pared, y de acuerdo a lo que la gente escribía, se quedaba charlando, y es esto. Energy 101, the best radio in town, the only radio that lets you write on the wall, la única radio que te deja escribir en la pared. ¿Cómo es tu nombre? Estás en el aire y Graffiti. Sí, quería preguntarte qué opinas vos, que son mexicanos, sobre nosotros, sobre los argentinos. Me lo preguntas en forma de graffiti, por supuesto. Sí, en forma de graffiti. Yo pienso que los argentinos son apasionados hasta la verija, que son una gente que quiere mucho, pero a veces no sabe cómo querer. Para mí Dick Alfredo es un re personaje. Lo que pasa es que era como que el que conducía era
el que estaba en más cosas, me parece. No sé qué les pasa a ustedes, pero era un personaje que con la voz que tenía y eso mexicano que medio que lo sacaba de entre todos, estaba como en otra, venía de afuera. A mí era de los personajes que más me gustaba y además era bastante hijo de puta, así que eso también era gracioso. Súper gracioso. Bueno, y ahora vamos a escuchar a esta frase que él de alguna manera acuñó, de esto de Peña, chancho y glamoroso. Por eso le puse yo chancho y glamoroso, porque no somos buenos o malos, somos buenos y malos. No somos sanos o locos, somos sanos y locos. Todos estamos locos. Lo que pasa es que en un lenguaje cotidiano y tal vez corriente, loco es una palabra que produce mucho miedo. Yo creo que si uno no es loco, se vuelve totalmente insano. Para mí, perdón, acá hay que dirigir el micrófono hacia Juanpi Mirabelli, que estaba en esta obra con Peña y que sabe lo que es que Peña estrena una obra sin tener mucha idea de para dónde quería ir y después la iba acomodando con el pasar del tiempo, porque yo chancho y glamoroso es como que tenía una base que tenía grabada, que salía en video y qué sé yo, pero después de estrenar, hasta que le encontró el camino pasaron varias funciones, pero así era como trabajaba. Siempre, en realidad Fernando tenía, esto perdón, ya no tiene que ver con la radio, es más con el teatro, ¿no? No, está perfecto, estamos repasando todo. Pero Fernando tenía sus obras en la cabeza 2 años antes de estrenarla. Entonces, cuando se estrenaba la obra, y no me pasó tanto con Yo, Chancho y Glamoroso, sino con La burlona tragedia del Corpiño, que fuimos a estrenarla a Mendoza, y hicimos una pasada de luces 40 minutos antes de que empiece la función, y no tenía idea de lo que iba a pasar. Tenía todo escrito en un cuadernito Rivadavia, y en el escenario iba leyendo lo que iba pasando, y ni siquiera yo, ni los iluminadores, ni los sonidistas, ni nadie sabía lo que iba a pasar. Y se le iba encontrando el sentido como al mes y medio. Él siempre lo sabía, el sentido. Él sabía lo que estaba haciendo y estaba recontra seguro de lo que hacía. Pero los que lo acompañábamos, como al mes y medio, 2, a veces hasta nos costaba más tiempo decir, ahora estoy entendiendo lo que quiere Fernando de nosotros. Que era un visionario y adelantado a todo. Sí, sí, también era muy le pasaba en la radio, las cosas le salían a medida que las iba haciendo. No era que se sentaba, escribía un texto y decía, listo, quedó perfecto, voy y lo ejecuto. No tenía mucha idea. Tenía idea de para dónde quería ir, qué quería contar, y después haciéndola la iba encontrando. Y bueno, y ahí era donde se iba cambiando todo el tiempo, y por ahí antes de empezar nos llamaba. En Chancho y Glamoroso estábamos con Sofía y con Matías, otro amigo, y nos llamaba al camarín y nos decía, bueno, esto no sirve más, no funciona más, olvídense, y ahora hoy vas a ser, no sé, del violador de Córdoba. Sos un violador que se garcha bebés. Sí. Y lo vas a hacer hoy. No, pero déjamelo pensar y cómo lo hago. No, lo haces. Eso era Peña, Sí. Eso es muy de Peña. Bueno, vamos ahora a ver un video con un testimonio realmente muy valioso de otra persona, quizás es el periodista de mayor actualidad, el que en estos momentos tiene la mayor audiencia en radio, que fue muy amigo y que como todos los que estamos acá, quiso y admiró al querido Fernando Peña, el señor Jorge Lanata. Acá estoy, Peña, hablando de vos. Bueno, nada, ahora por supuesto me acuerdo de 40.000 cosas a la vez. A ver, empiezo por lo que comentaba recién con mi cámara, que está de otro lado. Un día en casa de Fernando, en Martínez, estábamos con Sara, que, bueno, Sara laburó con él. Las 2 obras que Fernando escribió en inglés las escribió con Sara. Sara habla muy bien inglés, escribe inglés también. Y no sé cómo a él se le ocurre decirme si yo había visto las cenizas de la madre. Y digo, no, me dice, ¿viste cenizas alguna vez? Digo, no, realmente nunca había visto cenizas. Y agarra, se va hasta detrás de un armario y baja de una especie de ropero, un Tupperware así, celeste. Digo, ¿cómo? ¿Viste enseguida la ceniza de tu mamá? Me dice, sí, mirá, abrí, no sé qué.
Si cada tanto abro y las toco, las veo. Las cenizas son como piedritas, como si fuera arena, pero con un cachito más grande. Lisitas y nada, son piedritas, no es nada. Depende de la entidad que uno le dé, ¿no? Pero es lo que ve. Y ahí estaba él agarrando las cenizas de la madre. Y entonces dijimos, con Sara, regalarle una urna. Digo, poné a tu mamá en algún lugar donde... Bueno, y en efecto, fuimos, compramos una urna, se la dimos y ahí metió a las cenizas de su madre. Fernando es y era un artista, en el verdadero sentido de la palabra. O sea, no es necesariamente alguien equilibrado, es alguien que de golpe hacía una obra de teatro de una función de 4 horas 10 y las hizo, o se peleaba con el público, etc. Pero lo que a nadie le podía pasar es que quedara sin modificarse viéndolo. O sea, a uno le pasaba algo viendo a Peña. Y eso también es para mí la definición de un artista. Más allá de la radio, a mí me interesaba él más como actor de teatro que conduciendo un programa de radio, que era divertido, por supuesto, pero él estaba para mucho más que conducir un programa de radio. O sea, él podía hacer cosas realmente importantes. Y por supuesto, como le pasa a casi todo el mundo, se murió demasiado temprano. Bueno, eso pienso de Fernando. Increíble, pero es absolutamente creíble. Todo el mundo piensa que fue un gran actor, ¿no? Que se hizo famoso en la radio, pero realmente la capacidad que tenía era la de un actor, y de un gran actor. Sí, bueno, lo que la radio es el teatro de la mente o algo así, no sé cómo es la frase, pero era lo que se exprimía al máximo. Para mí eso era lo más divertido también que se podía hacer desde afuera, porque lo sabe Pablo y lo sabe Javi, que le podías tirar cualquier cosa y él se metía en ese mundo. Lo que tiene de bueno ser operador es que vos le tirás un ambiente y ya creaste ese ambiente, y creo, no sé, si me pongo a pensar, creo que fue el último que creaba situaciones en las radios. Ahora las radios están somos personas, estamos acá, estamos en una mesa, estamos charlando, nos tocamos, nos vemos. En cambio, escuchar el parquímetro para mí tenía esa gran virtud. Yo lo escuchaba y para mí era la virtud del programa. Estoy hablando de la etapa de cuando estábamos de 10 a 14, era que escuchabas 4 horas de cualquier cosa. Y estábamos en el 2000 y 2001. Sí. O sea, se estaba prendiendo fuego el país y básicamente escuchabas un programa en donde te empezabas a imaginar todo lo que pasaba, y no te imaginabas una radio con una mesa con 2 personas, te imaginabas cualquier otra cosa. Sí, era una multitud la que uno sentía que estaba del otro lado. Sí, las situaciones y los ambientes y todo eso. Sí, la verdad que es único todo lo que hizo. Bueno, escuchamos un poquito de una pelea por un chantaje que se establece entre Por el Orti, Milagros y Celestino, en las voces, en una sola voz de este hombre tan multifacético, por cierto. Buenas tardes. Buenas tardes. Mire, señor, usted no tiene nada que hacer acá adentro. Es la última vez que usted viene y hace una chachada como esta, puerco cochino. No, pero es que le va a explicar, Rafael. Escúcheme, no se ponga, chico. Señor, ¿cómo es su gracia? Celestino. Sí. Mire, señor Celestino, sé lo que quiero explicarle a usted. Es lo siguiente, punto. Mire, yo no tengo nada que hablar con usted. No, escúchelo. Irrespetuoso. Escúchelo. Lo voy a coger. Lo voy a coger a usted del pescuezo. Escuchame una cosa. Cubano. Por el Orti, tranquilo. A mí no me diga cubano. No, ¿cómo le digo? Se calentó por el Orti, tranquilo. Escúcheme. Tranquilo, por el Orti. Me dice que me va a coger. No, es cubano, por el Orti no es lo que va. Bien, en la previa Milagritos estaba Lalo hablando con Milagritos, y cuando le dijo que iba a conectar con Por el Orti, no sé si alguien escuchaba esa época de Rock and Pop, que salía él por teléfono y con los tonos hacía como que se pasaba con Milagritos, con Celestino, con Por el Orti. El Official Brown también entraba en esas, y ahí era donde jugaba con los planos, que se alejaba del teléfono, y hacía esas cosas. Por lo menos ahí fue de las primeras veces que yo también lo escuchaba. Sí, impresionante. Por el Orti, una vez, no sé si lo contó él o si lo contó Lalo, pero que Por el Orti no existía en realidad. Por el Orti era un bloque en donde Lalo hablaba tipo Carlitos Perciavale, con un interlocutor que no se escuchaba, que arreglaba truchadas con un político que no existía, y que un día Peña le pidió a
al operador, que no sé quién sería en ese momento, no, Merani no, por ahí sería Cristian Raimundi, no lo sé, a la tarde de Rock and Pop, y le dijo enganchame que voy a hacer de Por el Orti, y salió y le armó el personaje así, medio de sorpresa a Lalo, no me acuerdo si me lo conté o él o no, por ahí era de tu época, Javi, ¿vos te acordás de algo de eso? Porque lo habrás visto hacer Por el Orti del otro lado 1000 veces, claro. Javi fue pareja de Fer, ¿en qué años? ¿97, 98? Yo tenía 17 años cuando empecé con Sí. Fer, y él tenía 31, cuando él volaba, recién empezábamos con el teléfono con Lalo. Y también estaba con la negra a medianoche. Y 1000 veces hablaba por teléfono, inventaba. Y antes siempre hablaba con Lalo y decía, bueno, ¿no te parece? ¿Hacemos esto? Yo creo que lo habían consensuado. Ajá. La primera salida de Por el Orti. También. Y fue genial. Por ahí fue una anécdota un poco tuneada por Peña que... Él tuneaba mucho, Peña. Tuneaba mucho. Era muy tuneado. Venía de un Fiat 600, te hacía un Jaguar. No. Todo. Sí. Me gustaría, sé que es tímida y que me estará haciendo así para que no, pero ella nos ayudó tanto en esto que hemos hecho, porque bueno, había que convocarlos a todos ustedes, a los amigos, a los que trabajaron con él. A la querida Sarah Stewart Brown, que trabajó en el teatro con él, que hiciste la traducción de las obras, así que me gustaría que, si querés, no te voy a hacer subir al escenario, pero si querés contar algo, Sara, sí que te estoy poniendo en un apuro, pero bueno, todo el mundo está hablando un poquito y hacé de cuenta que te sentís en familia. Gracias. Los corrijo, no era un gran tuneador, era un mentiroso imposible. O sea, muy mentiroso. Corrijo otra cosa que dijo Nata recién, que es que yo escribí las 2 obras de teatro. Yo escribí una sola, que es la continuación de My Name is Albert. Yo la primera vez que vi a Fernando fue en esa obra, My Name is Albert. Yo trabajaba en Revista 23 y me mandaron a hacer la crítica. Y flashé, me enamoré. Y volví y le dije a mi editor, quiero escribir esa crítica en inglés. Y me autorizaron. Y lo conocí tiempo después y él tenía la fantasía que yo era una vieja inglesa que no tenía ni idea de nada, me dice, ¿sos vos? Y no, hay miles de anécdotas y nada, yo cuando lo conocí, cuando lo vi, o sea, me enamoré de esa manera y yo sentí que quería ser parte de la vida de él y nada, pude ser su amiga, pude trabajar con él y la verdad que lo extraño mucho. Además, Sara, porque todos pasamos malos momentos con Peña, por el ritmo, por el vértigo, por todo, pero ella estuvo en un momento en donde se jugaron, se encontraron dos cosas imposibles, Peña y ATC, o Canal 7, o sea, Peña tenía que grabar con todos los requerimientos y cosas gremiales de Canal 7, o sea, chocaron dos mundos que yo nunca estuve ahí ni me metí en el proyecto porque dije, eso va a ser una locura, ¿no? No, era imposible, porque era imposible. la estructura de Canal 7 ya es imposible. Y claro. Fer, bueno, esto que contaba él, que no escribía los guiones para presentar, o sea, para hacer tele necesitas presentar un guión. Creo que presentamos 3 o 4, y después yo le decía a Fer, me decía, no, que nos juntábamos a escribir, y me decía, no, y me tiraba 3 ideas. Digo, Fer, tengo que llevarle, o sea, nada, locación, tema, personal, o sea, ¿qué vamos a hacer? Y nada, era bastante difícil, pero nada, estuvo divertido, yo sé. Siempre era divertido, pero a veces lo caótico, me imagino, ¿no? Sí, bueno, el caos es permanente. Sara, muchas gracias. Y gracias por lo que nos ayudaste, porque fue llamar a Sara y como pasar a otra dimensión. Se puso como la camiseta de todo esto, porque ahí demostró el amor que, bueno, que en general todos le tenemos, ¿no? Pero nos ayudaste muchísimo, así que públicamente te lo queremos agradecer, todos los argentores, todos. Un aplauso, un aplauso. Ahora en un ratito quiero pedirle, porque acá hay dos grandes del micrófono, como son Martín Gulich y en Buenos Aires. ¿Qué hora es Martín Gulich? Y el Tero Martínez Puentes, dos voces realmente identificatorias para que también nos den su pensamiento, su opinión, porque si están acá es como todos, esta barra que adoramos a Fernando Peña. ¿Con qué seguimos, Dieguito? Bien, Peña, todos somos varios. Todos somos varios. Pasa que es muy bueno poner el infierno en el loco oficial. El infierno de todos está bueno ponerlo en el loco oficial.
y yo me convierto en una especie de tacho de pecados, cuando no son pecados. Le encantaba igual ser el tacho en donde todos tiraban sus pecados, porque le encantaba pecar, así que no tenía mucho problema con eso. Lo próximo que vamos a escuchar es algo de Sabino, que Sabino, por cassette también que yo recuperé de Peña, era bastante hijo de puta en Energy. Las primeras veces que aparecía Sabino en Energy, no sé si alguno lo habrá escuchado. ¿Nadie? Era un tachero mala onda, era más el prototipo de tachero que el viejo querible que fue después. Era un viejo que llegaba y que los puteaba a Ronnie y a Peña por gay, por travesti, estaba la Mega y qué sé yo, pero después terminó siendo el viejo querible, uno de los personajes más queridos. Y acá, bueno, este es un extracto de un momento muy terrible que vivimos en el estudio, lo recuerdo como si fuera hoy, que Sabino le pega a la Mega. Porque Palito estaba leyendo el libro, Palito leía el libro de Maradona. Y entonces, mientras Palito estaba leyendo el libro de Maradona, Cristina se ponía celosa porque ella quería ser la estrella y le metía comentarios, le pedía a One Rage que le alcance el cútex. Pasaban cosas, en el estudio lo estaba distrayendo y entonces Sabino, que lo ayudaba a Palito a leer, le decía no la molestes y le puso un sopapo. Un día. Fue terrible porque como conocimos un lado oculto de Sabino y entonces ahí Sabino se fue, dijo perdón y se fue. Y quedó la Mega muy dolida y esta es la carta que manda al día siguiente Sabino, que no apareció, Sabino no vino a la radio al día siguiente y le escribió una carta a la Mega, que esto es una parte de lo que vamos a escuchar. Es una carta de Sabino. ¿De Sabino? ¿Carta de Sabino? Es una carta de Sabino. No, espera. Bueno, ¿qué dice? No, la voy a leer después. No, léela ahora. Léela a todos. ¿Dice algo feo? Bueno, la leo. Palito, cállate. Deja ese ruido con eso. No está haciendo ruido. Si estás todo el tiempo con la pata así, ta. Eso es masturbación. Querida Mega, dice. No me quedan fuerzas ni para pedir perdón. Querida, fue un verdadero mamotreto lo que pasó. No fue mi intención. Esther anoche me hizo dormir en el lavadero. Querido, perdón, querida. Yo sé que vos odiáis que te hable de masculino. Hoy en mi taxi estaba triste. Y Buenos Aires, a pesar del sol, estaba gris. Más gris que nunca, querida. Yo sé que usted, y le digo usted porque le tengo mucho respeto, es devota de los huevos de Pascua. Le compré unos grandote. Me fui hasta un supermercado que conozco donde tienen cosas en stock. Bueno, y ahí seguía la carta y le pedía sus disculpas. Sí. Bueno, dije que requería un poquito la opinión de dos grandes voces de la radio, ¿no? Martín Gullich, vos que estás acá en primera fila, me gustaría escuchar tu pensamiento, porque si estás acá nadie vino obligado. Entre la primera etapa, donde yo lo conocí bien a full, que fue en Horizonte, cuando yo hacía, como vos bien dijiste, los micros de cada hora, que relataban un suceso insólito, un récord mundial, un caso raro, y que terminaban diciendo... Podrías hacerlo, ya que estás. Mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza. Vos tenés que hacer otra cosa así también, Perito, ¿eh? Lo más maravilloso era que en ese momento, en donde cambia un poco la identidad de Horizonte, y de hecho aparece un programa matutino que conducía la Negra Bernasi, y donde estaba Fernando haciendo el papel de Milagritos López. Hubo mucha gente que me preguntaban, che, Martín, ¿quién es esta Milagritos López? Yo, no, nosotros teníamos que mantener el secreto. Claro. Y digo, es una cubana, azafata. Pero estaba, no, digo, ya no vuela más. Digo, pero, che, Martín, ¿es verdad lo de la... Sí, Milagros López, no, me dijo, ¿sabes qué? Me dijeron que es un tipo. ¿Cómo va a ser un tipo? Yo lo conozco. Es una mujer.
pero Martín, ¿estás seguro? ¿Querés que te traiga una foto? Y en ese momento empezó a circular, no sé quién había hecho un dibujo de la supuesta Milagros López, que todavía lo tengo, con el uniforme de Pan American vestida. Y yo te traigo, vas a ver, incluso te lo traigo, ¿la querés dedicada? Hasta que en un momento saltó. Desde allí hasta nuestra última aventura, que fue que yo lo llevara en helicóptero a transmitir el programa desde el aire, pasó una vida con 5.000 anécdotas. Sin embargo, todavía hoy me sigo sorprendiendo en esta reunión de la cantidad de anécdotas que alguien puede aportar y de esa vida interminable en lo privado, en lo público, en todo lo que tenía Fernando. Y para cerrarte el comentario y no alargarlo mucho más, siempre decía que éramos exactamente igual pero al revés. ¿Y cómo, Fernando? Sí, me dice, porque vos sos un tipo... Fernando era un tipo extremadamente formal. Me decía, Martín, hoy por ejemplo, me decía, podemos almorzar el 9 de julio en Piola, en la calle Libertad y Santa Fe, y no había más que hablar. Y no nos volvimos a cruzar un solo llamado, y yo llegaba a esa fecha y esa hora, y él estaba allí esperando. En eso tenía una formalidad y una conducta increíble. Y él decía que yo toda esa formalidad exterior que tengo era lo que él tenía en el interior. Claro. Y que él expresaba, digamos, toda esa locura en el exterior y que yo esa locura la tenía en el interior. Y que en esto nos parecíamos en algo. Maravilloso. Bueno, cuando iba tan puntual a almorzar con alguien, nos estaba cagando alguno de nosotros que teníamos que trabajar con él. Y decía, ¿dónde está? ¿Dónde? No, estoy comiendo con Martín. No, pero tenías que estar acá grabando. Ese era Fernando Peña. Pero, identificate con algo para que la gente... Perdón, para quien quiera un par de anécdotas más, y además yo los invito al otro día de su partida. Yo me vi impelido, con todas las ganas de escribir algo sobre esto, y en mi mismo portal, que es martinbullich.com, escribí una nota que la titulé Fernando Peña, Todo y Nada. Y los invito a que la lean. Entran en martinbullich.com y la buscan en el buscador de la página, Fernando Peña, y ya está. Bien. Pero vos lo conociste a dónde, a Peña. Yo me acuerdo que viniste un día a la radio y grabamos unos separadores con los personajes. Yo fui a la radio. Ante todo, quiero agradecerles a Alicia, a Diego y a Argentores este homenaje a Fernando. Habría que homenajearlo todos los días. Gracias por esto que están haciendo por él. Yo fui a grabar un día a la radio. Sí, aplaudan. Fernando se lo merece. Fui a grabar a la radio un comercial, una publicidad, y yo lo había escuchado, sabía de la existencia de Fernando, y me asomé al estudio. Y ahí vos y Sebastián me hicieron pasar para grabar unos separadores, pues Fernando me ubicaba de los videos de ABH y de BCC, la identificación del canal de cable, porque él lo veía o lo escuchaba, no sé cómo era. Entonces pasé y empecé a grabar cosas, y grabé un montón, desde publicidades inventadas de películas donde el protagonista era Palito y eran los personajes, hasta la famosa frase que cada tanto cuando estaba haciendo algún reportaje con alguien aparecía uno que decía puto. Entonces le había grabado eso y otras tantas cosas y las usaba. A mí me encantaba escucharlo a Fernando cuando hacía de milagritos con su programa por la vereda tropical que tenía en Radio del Plata. Claro. Yo todos los sábados sintonizaba la radio a la tarde. Era un programa de música tropical conducido por una especialista que era Milagros López. Ahí era ella y ella sola, y tenía anécdotas, historias, y presentaba los temas de una manera muy particular. Yo quiero destacar algo de Fernando. Seguramente vos lo conocés mucho más que yo y que mucha gente, pero Fernando era un buen tipo. Tenía como una nobleza adentro entre un chico, era como inocente, como a veces le agarraba la locura o la chiripior que se peleaba con todos, pero no tenía maldad en sus actos. Él hacía las cosas, él hacía lo que le salía. Y más allá de esas reacciones que podía tener a veces que lo querían matar, por lo que me comentaban, yo creo que el interior de él era una cosa noble, una cosa sana. Y coincido con lo que dijo Sebastián. Si Fernando hubiera nacido en Estados Unidos, hoy todo el mundo
estaría hablando de Fernando como el tipo único, número uno, como el genio de la radio. Y lo que hacía él en radio, como actor, me parece, creo yo, que es más difícil de hacer que lo que se puede hacer en un escenario o en la televisión o en una película. Porque llevar con la voz hacia la gente un personaje, como decía Javier recién, no era una voz, era una idiosincrasia. Cada personaje tenía historia, tenía años, tenía anécdotas, tenía vida. Tenía vida interior. Vida interior. Y más allá de eso, de crear un personaje, el cómo los hacía funcionar. Lo decíamos recién con Javier, se pisaban los personajes. ¿Cómo hacía eso? Uno, pero aparte terminaba de hablar uno y el otro lo estaba pisando y era la misma persona. Y lo difícil, ustedes estarían acostumbrados, pero las veces que fui a la radio, me costaba mucho mirarlo a él y responderle al personaje. Me perdía, era mirarlo a Fernando y que, Claro. de ese tipo salieran distintos personajes. Y le dije una vez, no te miro para abajo y bueno. Y también las obras de teatro, que la única obra que no vi completa fue My Name is Albert, cuando se representó en San Isidro, que voló el hacha. Ah, ¿fuiste Para- testigo? Y voló el hacha y le pegó al apoyabrazo de la primera fila. Vi todas las obras, inclusive cuando la trajo a Milagros Ríos de Uruguay. A Lágrima Ríos. Lágrima Ríos, perdón. Sí. Lágrima Ríos, y la fui a ver ahí a Colette. Sí. Todas, menos My Name is Albert, porque no la terminó de representar. Podés leer la crítica de Sara para saber cómo era. Bien, ahora tenemos un momento de Cristina Patricia Megahertz, la Mega, en su famosa sección Psychology Now Today. Para los que no la escucharon, llamaba al azar a cualquier lugar, decía que era una revista de psicología, que hacía preguntas tontas, pero que a raíz de esas preguntas tontas, los psicólogos sacaban conclusiones. Es algo que lo escuchás y que parece simple, pero después tratás de hacerlo en radio, la gente no te contesta, pero él lo lograba y le sacaba un montón de respuestas y acá hay un pedacito. ¿Tienes hermanos, hermanas? Sí. ¿Hermanastros? No. ¿Cuál es la relación con tu madre? Y ya faltan 2 preguntas y termino. Gracias por tu tiempo. es buena, Bienvenidos es a McDonald's. Sí, decime. Es buena la relación con mi mamá. ¿Sí? ¿Te gusta el mobur? ¿El qué? El mobur. ¿Qué es esto? Es una relación, bueno, la relación es con los tíos. Cuando, por ejemplo, sentís que tu tío es tu padre. Se llama eso estar amoburado. No. ¿Te gusta el mobur? No. Y bueno, ya está. Una más. ¿Le tenés, tuviste alguna vez frenis con algún primo? No, bueno, otra cosa que es premium. Frenis es cuando tenés relaciones sexuales con tus primos. No. Más frenis. Es la primera vez que escucho todas estas preguntas acerca... ¿Cómo se llama la empresa? Psychology Now Today. Psychology Now Today. Bueno, lo voy a comentar acá. Bueno, entonces, ¿para qué sirven todos estos Espérate, datos? ahora te voy a decir, espérame un momentito. Psychology Now Today, una empresa radicada en la Argentina. Psychology Now mejore su calidad de vida. We're here to help you. No corte. Psychology Now la solución a todos sus problemas puede estar hoy aquí en Psychology Now Today. We're only good people trying to help you. Somos solamente buenas personas tratando de ayudarle. Jennifer Lopez changed her life. Psychology Now Today. Psychology Now Today está alrededor del mundo. I'm very proud to tell you that we will fuck your ass. Vamos a ayudarle a que usted mejore. Our cocks are gonna no corte, porque vamos a penetrar en su cerebro y vamos a hacer sentir una mejor persona. Es impresionante, ¿no? Uno lo escucha y se ríe como cuando lo escuchó en su momento. Es una cosa increíble. Yo quiero contar mi segunda anécdota que tiene que ver con ese hombre afectuoso, cariñoso. No sé, lo quise y me quiso muchísimo. Me dedicaba a libros amorosos. Mi papá me decía, ¿cómo te puede gustar ese hombre? Gustar que yo escuchara tanto Fernando Peña, porque para mi papá, imagínate, algunas cosas que decía. Nos encontramos de repente en una feria que sería como masticar hoy, viste que tanta gente. Bueno, lo veo venir y él me grita, Alicia. Y mi papá, que lo ubica perfectamente, me dice, no se te ocurra presentármelo. Pero Fernando ya venía como un dirigible, ¿viste? Así que, Ali, querida, estaba un sobrino mío, el hijo de mi hermana, productora también, que ha trabajado mucho en esto, que precioso chico. Me lo como, me dijo, ¿viste? Le dije, no, porque patea para el otro lado.
Ah, bueno. Entonces, vio que mi papá hacía como un gesto, pero él le dijo, señor, sí, le dice mi papá, yo sé quién es usted, así en este tono, ¿no? Entonces me mira, me abraza de nuevo, porque era siempre muy cariñoso conmigo, y dice, señor Petty, yo quiero decirle una cosa, y te digo que lo dijo en este tono, si yo no fuera puto, me casaba con ella. Mi papá se murió y se transformó en el oyente más fiel de los programas de Fernando. Bueno, ¿con qué seguimos, Diego? Hay un audio de Carlitos Perciavale. Una vez pasamos en Navidad en la casa de Carlitos Perciavale. Dos uruguayos juntos, mirá vos. Sí, una Navidad medio loca. Y Carlitos, que no sé qué dijo, pero puede decir cualquier cosa, con un grado de credibilidad que vamos a definir después. Soy Carlos Perciavale y a pedido de Argentores, que debe ser la única institución seria que nos queda en la Argentina, quiero recordar al más grande actor que yo haya conocido a lo largo de toda mi vida en Buenos Aires, que curiosamente era uruguayo, que es Fernando Peña. Yo conocí a Fernando y desde que lo conocí no nos separamos nunca más. Venía siempre a mi casa de la Laguna, adoraba quedarse, era la persona de mejor convivencia del mundo, bien educado. Si bien en el teatro era totalmente un hombre que rompía todas las barreras y hacía intervenir al público en las formas más increíbles, personalmente era un caballero inglés, un señor educado. Cuando venía a pasar de una semana o dos a casa, en cuanto llegaba a su casa me llamaba para decirme lo bien que le había pasado. No dejaba de venir, muchas veces hacía el programa de radio desde mi casa, y yo no podía creer porque él hacía todos los personajes y parecía que había tres personas, y yo estaba él solo hablando, pero lo que salía por radio era como si la velocidad con la que cambiaba el personaje era realmente admirable. Y además físicamente era un hombre de una apostura, de una belleza que excedía la belleza de su alma, ¿no? Era un ser espiritual. Y al mismo tiempo un hombre gracioso, ¿no? Porque tenía de todo, pobre Fernando. Y yo lo único que te pido es que si salgo bien de lo que me voy a hacer, me vengo para acá enseguida porque lo paso como en ningún lado, en esta nave espacial que es el paraíso, tu casa. Y si no salgo bien, te pido a vos que te ocupes de todo. Porque mi hermano no está en Estados Unidos, no va a venir. Mi familia para mí en este momento sos vos. Entonces yo estaba acá y el sábado me llama una amiga común y dice, lo de Fernando salió mal, te pido por favor, él está clamando porque vos vengas. Entonces yo ese día ya había salido del avión, me fui a Montevideo, me tomé un avión, fui a la clínica Fleming, que estaba llena de periodistas, era una cosa que no se podía ni entrar en la esquina. Pero una señora muy buena abrió una puerta del costado y me dijo, Carlitos, vente por acá que no lo va a ver nadie. Subí hasta el tercer piso y estaba Fernando acostado en la cama, con ese perfil divino y las manos cruzadas sobre el pecho. Entonces yo llegué y lo toqué y le dije, Fernando, aquí estoy. Y él abrió los ojos, me miró y me dijo, ay, qué suerte, por fin. Y ahí se murió. Y yo nunca me ven ocupado se me ocurrió que había que velarlo en un teatro o en la casa del teatro. No apareció nadie. El único que me dio una mano y le estaré eternamente agradecido fue Jorge Lanata, que había sido compañero de él en un programa de televisión hace muchos años, y él se encargó de todo mientras yo y otros amigos lo pusimos lindo, lo maquillamos como a él le gustaba, le pusimos todas las cadenas, todos los collares, toda la ropa más linda del mundo, y él nos consiguió, ¿cómo se llama lo que está en Diagonal Sur? La Casa de la Gobernación, es de Buenos Aires. Bueno, ahí la embajada uruguaya mandó banderas, había flores, él estaba divino en el cajón, realmente espectacular, y estábamos todos los amigos, y por supuesto que teníamos que hacer turno porque él lo que no quería era que lo viera el periodismo, ni que le sacaran ninguna foto, pero yo vi esa noche, me acuerdo, la cola era tan brutal la gente que venía, no te puedes imaginar. En un momento le pedí a Enrique Pinti, que también estaba,
que me ayudara porque yo le dije a los periodistas, mire, yo no tengo nada que ver, pero él me pidió que ninguno de ustedes entrara. Los periodistas muy respetuosos ahí se quedaban. Y en un momento que se acercó Pinte, que iba a tomar mi turno, me dice, Carlitos, lo único que te pido cuando yo me muera que me maquilles igual que Fernando, que está divino. Y ese hecho triste, de alguna manera, como todo lo que tocaba Fernando, se convirtió en algo mágico, inolvidable. Y digo, no lo extraño a Fernando porque lo llevo en el corazón. Y lo siento junto a mí muchísimas veces. Fue una suerte haberlo conocido, fue una suerte haberlo visto actuar. Yo le he visto trabajos inolvidables a Fernando, no solamente en el Nuevo Teatro, en el Liceo, bueno, en los programas de radio también, en la plaza. Único, un artista único, realmente único. Lo llevo en el corazón y por eso acepté este pedido de ustedes, de los queridos amigos de Argentores, para recordarlo una vez más con el corazón. Bien. Hay otra parte de Peña que habla sobre la imperfección del ser humano. Creo que nos metieron que el ser humano, que todos nosotros somos muñecos perfectos, que si no es sobresaliente y conducta muy buena y excelentes en gimnasia y abanderados, no servimos para nada. Y no es así. Ayer estaba mirando en mi casa una publicidad de no me acuerdo qué, en donde le dije a la persona que estaba conmigo, qué suerte que las empresas se están dando cuenta de que no hay defectos. Es una que dice, mi nariz, mis dientes separados. Es una bebida. ¿Hasta cuándo vamos a creer en el muñeco de ¿cómo llaman Letterman? ¿Cómo reaccionás? Bueno, una de las que más entrevistó a Fernando es Fanny Mandelbaum, que está acá con nosotros. Que a Peña le encantaba ir al programa de Fanny y le encantaba traerla a Fanny al programa. Siempre le pareció un programón ir siempre a charlar con Fanny, así que nos puede contar algunas cosas. Yo voy a contar cómo lo conocí. Fuimos muchos los que nos enamoramos de Milagritos López. Un sábado a la tarde yo iba en el auto escuchando radio, haciendo zapping, y escucho un reportaje a Olga Guillot, de otra experta en boleros, que le preguntaba maravillosamente bien y que conocía toda la vida de Olga Guillot. Y era Milagritos López reporteando a Olga Guillot, que no me lo voy a olvidar nunca ese reportaje, en la vereda tropical era. Me enamoré, como muchos, de Milagritos López, y los sábados a la tarde yo no salía por escuchar la vereda tropical. Me parecía el mejor programa que tenía la radio. Y al mismo tiempo, en mi casa, a la mañana, mi empleada escuchaba a un cómico que tenía un personaje que me ridiculizaba. El personaje se llamaba Por el Orti y se peleaba con una Fanny. Y yo lo odiaba. Y Zuli me decía, no, dice, pero la imita usted. Le digo, ¿quién es? Fernando Peña. Le digo, no lo quiero ni escuchar. Ponelo en voz baja porque no lo quiero escuchar. Yo estaba haciendo radio en FM Palermo con Pablo Bricker, a quien le voy a agradecer toda la vida. Y un día Pablo me dice... No, yo le digo, Pablo, quiero ubicar a Milagros López. Le quiero hacer un reportaje. Me parece la mejor mina hablando de boleros. Conoce todo, sabe todo, es un encanto. Me dice, es Fernando Peña. ¿Qué va a hacer Fernando Peña? Le digo, si es un pelotudo. Le digo que se ríe de mí en la radio a la mañana. Fanny, es Fernando Peña. ¿Lo querés invitar a tu programa? En el interín había pasado lo que pasó con Nancy Pasos en la TV pública. Que muchos conocen, que no voy a repetir la anécdota de él en vivo en un programa de televisión. Entonces me dice Pablo, ¿lo vas a invitar en vivo al programa? Mirá que es bravo, te puede salir con cualquier cosa. Digo, no, a mí me da adrenalina, me gusta. Y así nos conocimos. Y en ese primer programa era como si nos hubiéramos conocido de toda la vida. Terminó con la cabeza apoyada en mi falda, diciéndome, si te hubiera conocido antes me hubiera ahorrado mucha guita en psicoanalista.
Y bueno, a partir de ahí fue un amor impresionante. Un día antes de la última obra de teatro que hizo, que fuimos antes a cenar, él le gustaba mucho ir a la calle San Martín, la pizzería. Ahí está, lo de Gianni. Y fuimos a comer ahí y después fuimos a ver la obra. Me llevó al camarín y me maquilló. Me maquilló, pero yo nunca me pinto los labios de rojo, me pintó los labios de rojo. Me sentí una prostituta, le digo, ¿qué me hiciste? Me dice, te queda bárbaro, dice, estás mejor que nunca. Y se empezó a desvestir, vos viste lo que era él, que no le importaba, no tenía pudor, nada. Se empezó a desvestir y yo me daba vuelta y me dice, ¿qué te vas a asustar de mí? No te vas a asustar nada. Y después justo cuando él se muere, que fue un 17 de junio, si no me equivoco, yo me había roto una pierna y hacía 20 días que estaba internada, me habían operado, y un día antes de que él lo internen me llamó y me sacó por teléfono, o sea que fue el último reportaje diciéndome, estoy esperando que te cures para ir a tu programa. Y después, bueno, nos mandábamos mails, él había hecho una cadena con un grupo de gente donde nos iba contando lo que estaba pasando. Para mí está vivo, para mí, viste, lo tengo siempre en mi corazón. O sea que me regaló zapatitos de Swarovski porque él coleccionaba todas las cositas chiquitas de Swarovski y tengo todas esas cosas guardadas como un tesoro porque lo amo, así tiernamente. Y un día en un reportaje de Clarín, María Laura le pregunta con quién te gustaría estar en una isla desierta y dijo con Fanny Mandelon y yo me morí, de eso no me voy a olvidar nunca. Bien, nos queda un poco de Palito. Palito, que antes de empezar le contaba a Alicia que él decía que había arrancado por el taxi boy ese famoso con el que siempre andaba. Sí, es verdad. ¿Cómo se llamaba? No, Pampita no, el anterior, el estable que tenía de antes. Claro, no, pero una bailable era después, ya todos lo conocíamos. Palito existe de antes, que tenía como uno que de vez en cuando volvía. Sí, Coco, ahí está, bien, Christian O'Connor. Coco, entonces dice que de ese, que era un taxi boy y que bueno, era parecido a Palito, además que Palito era chorro y esas cosas, que Coco un poco lo habrá sido también. El sapo, el chabón del escorpión quiere cruzar el lago, ¿me entendés? Y no sabe nadar los escorpiones. Se van para abajo y se mueren. Ahogados. ¿Qué tiene el cuento? Entonces el escorpión le dice al sapo, che loco, ¿me cruzás? Y entonces el sapo le dice, dale, subite arriba. Y nada. No, el sapo le dice, no, me vas a picar, no te voy a cruzar. Bueno, sí, le dice, nada, la que vos me vas a picar. No, dice, puta que no, le dice el escorpión. Sí, yo sé que me va a picar, vos me vas a picar. Aguántelo redondo, dice el escorpión. No te voy a picar. Estúpido, maldito. ¿Era fricotero el escorpión? Sí. Bueno, y la fábula terminaba como el orto, no me acuerdo cómo, pero no terminaba muy bien. Sí, creo que Coco era el de una bailable, ahora que en algún regreso. Bien, hay un video que nos mandó Betty Elizalde, que Peña la tenía adoptada un poco como madre también a Betty. Entra el video. Placer estar, aunque sea filmada con todos ustedes, como me gustaría estar ahí, poder darnos un gran abrazo. Es un momento en que estamos recordándolo, pero nunca nos perdonaría que nos pusiésemos melancólicos, no lo toleraría. Anécdotas de la vida vivida con él es difícil contar porque uno no terminaría nunca. Era una explosión de ideas y de creatividad de cada momento, de cada día. No es que de vez en cuando aparecía alguna genialidad de Fernando. Yo quería rescatar el fenómeno que significó Fer en la radio. Primero, la irrupción. Rompió con todos los moldes.
Pero una vez que Fer murió, algo se fue con él definitivamente de la esencia de la radio. Todavía queda mucha gente que sigue haciendo radio, no yendo a la radio a hablar, sino haciendo radio. Muchas personas que además reconocen cuánto de Fernando hay en ellos. Somos tantísimos los que hemos estado a su lado y los que han trabajado. Pero a mí me llama mucho la atención el enlace emocional, el enganche emocional de Fernando con su gente. Pasaron tantos años ya de su muerte. Yo iba siempre al teatro con él, a todas las funciones, estuve todas las noches en todas las funciones. Y entonces, después de tantas funciones, me dedicaba a mirar cómo reaccionaba su público. El nivel emocional de esa gente era una cosa que se ve muy poco. La gente de teatro tendría que hacer un estudio sobre este fenómeno tan curioso. Esto es una cosa que uno tiene que tener muy presente. El fenómeno de Fernando en la relación emocional con las personas, con los escuchadores que lo siguieron toda la vida. Esa relación se ha dado pocas veces en nuestro medio y a mí particularmente me pasa. Y Fernando me dio una nueva vida. Fernando irrumpió en mi programa, venía, llamaba por teléfono, proponía, hacía, y a mí me tenía dando vuelta la cabeza mucho, ¿no? En el sentido de la creatividad. Así que, bueno, vamos a recordar a ese, pues le gustaba, ¿no? Que lo llamáramos a ese puto querido. Fernando sigue vivo en cada uno de nosotros que está en la radio, en cada uno de nosotros que ama esta profesión. Gracias. Bien, bueno, es un poco lo que hablábamos antes, lo que dice Betty, ¿no? Que la radio de gente hablando es más o menos lo que escuchamos ahora, y ella sí habrá sabido hacer, y después Peña crear de otra forma la radio, que es otra cosa. El micrófono, Alicia. Perfecto, gracias. Uno escucha radio y sigue haciendo lo que está haciendo, pero escuchabas a Fernando y era como que te movilizaba para que te pararas frente al receptor, ¿no? Bueno. Y no salías indemne de lo que escuchabas. Una declaración de Peña sobre la sinceridad. Me animo a todo. Eso es un gran problema a veces, pero he descubierto que mucho más difícil es obrar correctamente que pasar por un loco. De pronto pasas por un loco y te levantan de intrusos 2 días y después la gente que sirve y que te quiere te ayuda. Y hay que decir las cosas, como cuando yo me enteré del HIV, cuando no creo en la gente callada, desconfío de la gente callada, y estoy convencido de que la oxigenación siempre es buena. Por supuesto tiene momentos espantosos e incómodos, pero siempre es buena. A veces me pasa que me siento un poco moria, ¿no? Pero es cierto, yo vivo más en la radio que en mi casa, no por tiempo, sino por intensidad de alma, ¿no? Y a veces me derrumbo, y cuando estoy por derrumbar a veces no me puedo prostituir más. Ya estoy viejo, no tengo 20 años donde prostituirse era fácil. Estoy hablando se entiende, ¿no? Bueno, entonces es difícil, y voy al baño y se me da una lágrima y camino, corro, veo a alguien, hago un chiste para zafar y de pronto no es suficiente. Y tampoco me quiero suicidar. Entonces digo, ¿y ahora qué hago? Y lo digo al aire y ahí ya, soy un papel manteca. Y en un momento lloré mucho el otro día y empecé a abrazar a todos mis colaboradores, y hay uno en especial que no lo quiero tanto. No puedo. Sin embargo, lo quiero conmigo. Y él sabe. Abracé a todo el mundo muy fuerte, y cuando llegué a él le dije, Lucas, no puedo. Dame la mano así, no puedo. Me dijo, ya sé. Fue un momento de mierda y no. Peor sería el abrazo hipócrita. En cambio, todos sabemos que yo a Lucas lo quiero, pero no lo puedo querer como los quiero a los demás. Entonces siempre la sinceridad es lo mejor. Impresionante cómo resumió todo, ¿no? Sí. Fue un momento gracioso porque estábamos en el estudio, con Pablo se acuerda del momento también. Muchas veces, no sé si a todos les pasó, pero yo después de 10 años de trabajo con Peña, que Peña tenía mucho de, no, ese es un hijo de puta, ese es bueno, ese me gusta, era muy sacaficha. Bueno, Lucas tiene encanutado un montón de audios que nunca nos dio, entonces tenía un motivo para no abrazarlo, tenía. Tío, o sea, le había sacado una ficha que en ese momento yo por lo menos no había visto. Último personaje.
Roberto Flores. Llegó Roberto Flores. Yo me corra, no me Bueno, empujes. déjame. Tarde pero seguro, el puto llega antes de lo que usted piensa. ¿Cómo les va, lesbiana y puto? ¿Quién es ese saludo? ¿Quién es ese saludo? Tortas y locas, ¿cómo están? Tengo el horóscopo rápido para este fin Rápido, de porque nos semana. vamos ya. Bueno, Viene no me Matías Pampi. apures, che. Bueno, sí, te apuro, dale. No me saques como lechuza de un ala. Bueno, apuraste. Aries, te vas a levantar y vas a encontrar una araña muerta en la cocina. Ay, qué bien. Esto es para todos los Aries, gays y lesbianas. Sí. Todos. Pero gays y lesbianas. Sí, nada más. Pero toda lesbiana de Aries le va a pasar esto y a todo gay de Aries también. Sí. No estoy loco. ¿De dónde lo sacás? De Walter Mercado. Dios mío. Bien, y el último testimonio que tenemos es el de Adriana Varela. Hola, mi querido Fernando. Bueno, soy Adriana Varela, que nos queremos tanto. ¿Te acordás que a vos te gustaba y me pedías siempre a los gritos en el teatro que yo cantaba, en cualquiera de los que cantaba, y yo te identificaba porque me pedías piropo? Yo voy a cantar un cachito de piropo. Lo más blanco que hay es la primera vez que vi nieve. Lo más negro que hay es un carro fúnebre cuando llueve. Si quisiera decirte lo más bello que evoco, usaría tu nombre si no te ofendes por el piropo. Negra y blanca mi guitarra, blanca y negra la ciudad, de los negros el candombe, de los blancos viene el vals. La noche es de tu cintura, la luz de tu corazón, sin perder las esperanzas, te dedico esta canción. Te extraño, Fer. Me parece, para destacar, que todos hablamos con Fernando, ¿no? Todos los testimonios terminan diciendo te extraño, Fernando. Cómo lo tenemos vivo, ¿no? Eso es un fenómeno que no siempre se da con las figuras. Así que realmente qué bueno esto. Bueno, estamos llegando al final de este tributo que organizó Argentores, que tuvimos Diego Reinhold, a quien te vuelvo a agradecer tu generosidad. Scott, si fuera Reinhold estaría bailando. Yo acababa de decir, no me había llegado y me llegó. Voy a hablar de todos los que participamos en esto. Esto tuvo una dirección que fue la del maestro Santiago Doria. En la producción, Marisa Ruibal. Técnico de audio, Sebastián Renavicius. En luces, Gastón Ares. En diseño de afiche, Pablo Bulich. En personal de Argentores, Leandro Roldán, Jonathan Gómez, Laura Zappa, Sergio Sedner, Ofelia Sedner, Alejandro Cañete, Mirta Marescal. Acá quiero mencionar también a mi hermana, que ha trabajado muchísimo, incluso haciendo llamados que, como somos tan parecidas en voz y en estampa, habla por mí y la gente entonces le concede todo. Así que gracias, Blanquita. El Consejo Profesional de Radio, Mabel Loisi, Nora Massi, Iván Furnerí, Inés Mariscal, Mercedes Di Benedetto y Pedro Patzer, que escribió esa página inicial, que me parece que es tan sentida y que resumió con mucha poesía lo que es este hombre al que yo creo todos los tenemos en nuestro corazón, lo seguimos queriendo como si lo escucháramos todos los días, y me parece que hay tanta presencia que está acá por afecto, por amor y porque no lo podemos olvidar, que pido un aplauso para Fernando Peña.
¿Cómo terminaba el programa de Fernando Peña cada día? Bien, para terminar, una de las canciones que usábamos varias, había distintas, pero la que más linda y la que a él más le gustaba y que se atrevía a poner porque hizo muchas cosas primero que nadie en radio. Peña, a pesar de que había mucha historia de radio antes que él, era la canción Tomorrow de Annie, y Pablito Zucca el otro día, no sé cuándo, hace poco, descubrió no sé si era un cierre, algo, era una de las cosas que hacía Peña sobre la música, que es un cierre de Dedica Alfredo, que ¿lo montaste vos sobre esto o ya estaba? ¿Vos te acordás? No, en vivo sí lo monté. En vivo lo montaste. ¿Y esto era un cierre? Era un cierre del programa. Bien. Así que nos vamos a despedir ahora. Eso va a ser la música con la que nos despedimos, porque él se despedía con esta música maravillosa de esa comedia de Annie la huerfanita. Les agradecemos a todos porque sentimos que están presentes, no solamente en el cuerpo de ustedes, sino que acá hubo corazón. Me parece que intentamos modestamente rendir el mejor tributo a este hombre irrepetible al que seguimos amando como lo hacíamos a través de la radio. Gracias, Diego, de nuevo. Por favor, gracias y por gracias venir a todos los que están acá, porque creo que están por amor a Fernando. Desde 95.1 frecuencia modulada, transmite la última radio revolucionaria y resistente del país. Damas y caballeros, les habla su official radio speaker, el señor Ricardo Alfredo Ñuñoa Cruz, nacido en Veracruz y criado en el DF, trisexual, galán, modesto, generoso y glamoroso. Le digo a usted que acomode su traste donde más le plazca. Sintonice la radio, sírvase un café, un trago, un whisky, una línea de heroína o un ron con cola y disfruten de esto que dimos en llamar un programa hecho a medida.